bendecido. Amado Dios, seguimos poniendo este servicio en tus manos. Habla a nuestros corazones, confronta lo que tengas que confrontar y que salgamos de aquí exhortados, Dios, entendiendo tu palabra. Dios, te damos la gloria y te damos la honra y, como decía Güero, usa mi vida, Dios, que simplemente sea un instrumento tuyo. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces, un saludo, ¿no?, a todos los que nos ven desde Perú, desde Atlanta, desde la Ciudad de México, desde Morelia. Saludos a todos ustedes. Y bueno, los hombres espero que estén listos para ser exhortados el día de hoy. La semana pasada fue a las mujeres, pero hoy nos toca a nosotros y yo sé que los hombres somos un poco más valientes, ¿no? Y aguantamos un poquito más. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la cabeza del hogar, ¿no? De la cual es el hombre o el esposo. Ahora, si tú y yo fuéramos por la calle, ¿no? Si decidiéramos hacer una encuesta en la calle y preguntar a cada hombre qué es lo que piensan o qué pensarían ellos de ser la esencia, de ser la cabeza en la familia, ¿qué crees que pasaría? ¿Qué crees que te contestaran? Quizás surgieran respuestas como, si tú preguntaras eso, te dirían, es que es tener autoridad, ¿no? Tener el control de toda la familia, ¿no? Tener el poder, tener el liderazgo. Mas, sin embargo, la Biblia contesta esta pregunta con una palabra totalmente diferente. La contesta diciendo que es amor. Si ahí donde estás, di conmigo amor, ¿no? Sin duda ser cabeza también implica una medida vital de liderazgo, pero esto debe de ser como el de Cristo, motivado por el amor, siempre moderado por un afecto profundo y tierno. Si debe de haber amor, ternura, no, ser tiernos con la familia. El hombre que gobierna el hogar con puro poder es un opresor, no es una cabeza de familia. Sí, muchas veces se abusa de la autoridad que se tiene para hacer de las suyas como hombres en el hogar, ¿no? Entonces, ser cabeza nunca en la Biblia significa una autoridad ruda. La idea bíblica es sacrificio y servicio. Sí, sacrificio y servicio. Cuando somos la cabeza de nuestro hogar, a imagen de Cristo, entonces tenemos ¿qué crees lo que tenemos que hacer? ¿Dar órdenes? ¿Exigir? No, es proteger, proveer e incluso dar todo por tu familia, dar todo por tu esposa, dar todo por tus hijos. Sí, John MacArthur dice que ser cabeza no es una posición de superioridad, sino una relación amorosa y edificante, mejor personificado por Cristo cuando asumió el papel de servicio para lavar los pies de sus propios discípulos. Entonces, aquellos esposos que creen que Dios ordenó la familia para que la esposa esté a su entera disposición, no conoce la enseñanza bíblica, ¿sí? Porque el papel verdadero es amarla y servirla, ¿no? No se trata solamente de ti, hombre, no se trata solo de ti, ¿sí? De la misma manera, el padre que cree que sus hijos están a su entera disposición o que son su posesión personal y que están bajo su mando nada más, tampoco han comenzado a entender su deber como cabeza de familia, ¿sí? Recordemos que ser cabeza de familia tiene que ver con sacrificio, servicio, protección y provisión para los suyos, ¿no? Entonces, si tú de repente piensas que es de otra manera, ¿no?, que es siendo un dictador, siendo una persona que solo da órdenes, no mostrando un amor, que solo te tienen que servir a ti como hombre, no estás siendo semejante a Cristo en tu liderazgo, ¿no? ¿Cuál sería entonces el deber del esposo? ¿Cuál crees tú que sea el deber del esposo? Tenemos que entender algo. La semana pasada leímos el versículo 23 y leímos la semana, que Pablo estaba presentando el liderazgo del esposo. No estaba cambiando de tema aquí, estaba presentando el liderazgo. Ahora, no estaba diciendo que todos los demás de la familia, ¿sí?, deben someterse al hombre, quien como cabeza de familia impone toda su voluntad y todos sus deseos. Muchas veces en los hogares es lo que el hombre dice, es lo que él quiere, ¿sí? Sus prioridades primero y las de los demás son después. Entonces, la enseñanza que nosotros podemos ver en esto es que el esposo modela mejor el liderazgo de Cristo por medio de el sacrificio, servicio voluntario y amor a favor de la esposa, ¿sí? Que es tanto una forma de sumisión o de obediencia como es la lealtad de la esposa al liderazgo de su marido y obediencia de los hijos al padre. Muchas veces la tendencia pecaminosa del hombre, somos personas caídas, es dominar a su esposa por la fuerza bruta, ¿sí?
¿Sí o no? Muchas veces hay casos que pueden existir con violencia física, verbal, humillándolas, etcétera, muchas cosas. Algunos hombres cristianos también son culpables de ser demasiadamente duros con la autoridad. Prácticamente el hombre se enseñorea, se apodera de su esposa, como si el matrimonio estuviera diseñado para ser una relación de esclava y yo soy el amo. Tú eres mi esclava y yo soy el amo, yo soy el que manda, lo cual es un error, ¿no? Muchas veces se saca de contexto Efesios 5:24 diciendo que la esposa tiene que estar sujeta a su marido en todo, pero esa perspectiva de papel del esposo se opone al modelo de liderazgo que Cristo mostró. Y si tú crees, como hombre, si tú crees y piensas que esa es la manera correcta del rol del esposo, que ella tiene que ser tu esclava y tú tienes que ser el amo, yo te invito a que tú leas una y otra vez y le pidas a Dios dirección, leas Efesios 5 hasta que Dios te dé entendimiento verdadero, ¿sí? Pablo no dijo que el marido gobierne a su esposa, que le dé órdenes, no estaba diciendo eso, que ejerza autoridad o que la domine o cosas parecidas. Dijo que amara a su esposa como Cristo amó a la iglesia, sí, en forma de sacrificio, de ternura, ser tranquilo y con un corazón de servicio. Así es como los esposos debemos mostrar sumisión a nuestra esposa, de esa manera. Sí, cuando vemos en estos versículos que los esposos deben amar como Cristo amó a la iglesia, existe una realidad, y es que se estaba prohibiendo ejercer autoridad severa o abusiva sobre ellas. Si el modelo de ese amor es Cristo, ¿no? Que entonces dice en Mateo 20:28, no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Cristo. Entonces, si nosotros hablamos del amor de Cristo, si hablamos de Cristo, entonces el marido cristiano, quien piensa y cree que existe para que la esposa y los hijos le sirvan nada más a él y abusar de su propio liderazgo como familia, está muy equivocado, porque no es lo correcto. El esposo no se le manda a dirigir, sino a amar a su esposa y a su familia. No es nada más de que dirijas, es que tienes que amar a tu esposa y a tus hijos. El amor verdadero no simplemente es un sentimiento, una atracción involuntaria, no se hace sin voluntad. El amor auténtico es un compromiso intencionado y voluntario de sacrificio, cualquier cosa que tú puedas hacer y sacrificar por ella, sí, por el bien de la persona que amas. Porque hablamos de que amamos a nuestra esposa, entonces sacrificamos cosas por la persona que amamos. Y tú y yo podríamos leer en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, lo que son las características del amor verdadero. ¿Sí? Si ponemos atención, ninguna de estas, de las que se dicen aquí, de las que se mencionan, son involuntarias, son pasivas o basadas en sentimientos, porque dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que amar a nuestras esposas, que amar a nuestros hijos, principalmente a la esposa, es poner en práctica estas virtudes de 1 Corintios 13. Incluso ser pacientes, ser bondadosos, ser generosos, humildes y tener mansedumbre. ¿Sí? Cuando amas de verdad a tu esposa, no puedes ejercer autoridad con ella como con un garrote o a golpes, ¿no? El esposo y el padre piadoso deben convertirse en siervos o en servir en toda la casa, a todos. Marcos 9:35 dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguno o alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Entonces, como esposo y como padre, debemos de entender que el rol en nuestra casa, tomado como ejemplo de Cristo, a quien profesamos y decimos que amamos o decimos que creemos, es primeramente servir. Que ellos en tu casa sean primero y tú ser el último en todo, en absolutamente todo. Pero a veces como hombres creemos que merecemos que nos sirvan a nosotros primero, ¿no? Porque tomamos el rol equivocado como la cabeza del hogar y distorsionamos la palabra de Dios, y a veces en algo tan simple. Quizás tu esposa está todo el día con los niños y ya se enjaquecó, y tú llegas y solo te sientas y quieres que te sirvan. Y eso es un error que como hombres cometemos muchas veces, ¿no? Ahora, ¿de qué manera tendrá que mostrar amor el esposo por la esposa? Recuerda, antes que nada, que Cristo es el modelo de liderazgo del marido.
Sí, y el amor de Cristo por la iglesia, ese es el prototipo y el modelo perfecto para la relación de todo esposo con su esposa. Esto eleva el amor del marido a la mujer a un nivel alto y santo. Sí, entonces John MacArthur dice lo siguiente también: el esposo que abusa de su papel como cabeza de familia deshonra a Cristo, corrompe el simbolismo sagrado de la unión matrimonial y peca directamente contra su propia cabeza, Cristo. El deber del esposo es amar a su esposa según el modelo de Cristo. La realidad es que el deber del marido es modelar a su familia el espíritu de Cristo. En la familia, el esposo tiene esta gran responsabilidad, ¿no? Como esposos tenemos que mostrar amor de Cristo a la familia. Es nuestra obligación ser los guías espirituales de ellos, ¿sí? Y de nuestros hijos, de nuestra esposa, amar como Cristo nos amó y mostrar ese amor a cada uno de ellos. Sí, en los primeros versículos que leímos de Efesios, lo que leímos al principio, en estos versículos de Efesios 5, del 25 al 33, podemos encontrar 4 características del amor cristiano. Ahí donde estás, di conmigo 4 características del amor cristiano. ¿Sí? Entonces lo primero es amor que da. Di conmigo ahí donde estás, amor que da. El amor de Cristo era un amor abnegado. Si Él renunció a todo, ¿por qué? Nomás, ¿por qué? ¿Por qué renunció a todo? Por amor, ¿no? Por amor. Entonces Jesús, dice Efesios 5:25, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todas las cualidades del amor, la disposición y el sacrificio es la más grande. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. El amor auténtico siempre es abnegado, renunciar a ti por los demás. Renunciar a lo que tú crees y quieres y sientes quizás por tu familia. No, aquí hay una prueba tajante de que el liderazgo del esposo no debe ser dominante ni tirano. La primera característica de su amor por su esposa debería de ser su disposición de sacrificio. ¿Cómo es una persona tirana? Una persona tirana es arrogante, es egocéntrica, pero la persona que ama sacrificadamente es un polo opuesto al tirano. Es humilde, manso, se interesa más por los demás que por sí mismo, ¿no? La Biblia demanda de los esposos un compromiso de entrega total a tu esposa. Cuando tú eres un marido que no está dispuesto a sacrificar nada por tu esposa, ni siquiera sabes lo que es el amor verdadero. Cuando estamos con una actitud de no mostrar amor o sacrificar algo por ellas, no sabemos lo que es el amor verdadero. Muchas veces el esposo considera a la esposa como sirvienta en su liderazgo nada más. Y al hacer esto, no ha comenzado a apreciar el verdadero modelo bíblico para el matrimonio y la familia. Y la verdadera felicidad en el matrimonio es posible solo para quienes siguen el modelo divino, el sacrificio, el camino verdadero, la bendición, como Jesús mismo enseñó. Más bienaventurado es dar que recibir. Amar a tu esposa es sacrificarte en todos los aspectos. Ahora ellos son primero y tú eres después. Por eso les decía hace 2 semanas que lo primero que tú pierdes el día que tú te casas es tu libertad. El día que tú dices, sí voy a estar contigo siempre, ya no podemos andar de solteros, ya no podemos andar viviendo la vida loca, porque ahora tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tú pierdes ese día que dices, sí acepto estar contigo todos los días, pierdes tu libertad, ¿no? Lo segundo es amor que protege. Di conmigo, amor que protege. Efesios 5, 26 y 27 dice, para sacrificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces dice aquí, en lavamiento del agua con la palabra. Como esposos, tú como hombre y como esposo, y yo también, como esposos, tenemos la obligación de asegurarnos de que nuestra esposa esté regularmente expuesta a la limpieza y al afecto purificador de la palabra de Dios. ¿De qué manera? El esposo debe de ser el líder espiritual y guardián sacerdotal del hogar. Este versículo describe cómo Cristo se comprometió a la iglesia en una relación
¿Qué fue lo que hizo Cristo? Lavó nuestros pecados y nos preparó para un destino glorioso junto a Él. Eso fue lo que hizo. Entonces, los esposos somos llamados de la misma manera a ajustar nuestras vidas a las necesidades de nuestra esposa y proveer para su crecimiento y desarrollo espiritual. Nuestra responsabilidad como esposos creyentes, aquí estoy hablando de esposos que aman a Dios, que son creyentes y que seguimos firmemente a Cristo, nos tenemos que asegurar que la palabra de Dios esté en el centro de nuestro hogar y nuestra familia. Sí, es nuestra responsabilidad, pero ¿sabes qué hacemos muchas veces? Muchas veces dejamos esa responsabilidad a la esposa y le decimos, hey, tú ora con los niños, tú enséñales que busquen de Dios. Hacemos eso y pensamos también que la iglesia tiene que instruir a mi hijo y enseñarle lo que es la palabra de Dios. Y eso es una equivocación, eso es un error. Lo que nosotros hacemos es un complemento, pero es tu responsabilidad como hombre enseñarle a tus hijos a amar a Dios, enseñarle a tu esposa a amar a Dios. Tú eres la guía espiritual en tu familia, ¿sí? A que conozcan de Cristo. Entonces, tienes que enseñarles a obedecer la palabra de Dios, tener una reverencia por Dios. Y tú y yo tenemos que enseñar como hombres y cabezas del hogar a amar a Dios y a buscar de Dios. Es nuestra obligación. Muchas veces podemos echarle la culpa a la mujer y decir, es que por tu culpa es que los hijos están así, es que tú eres la culpable de esto. Pero tu obligación es enseñar el temor de Dios en tu casa. Si en algún momento tú hazlo desde que están chicos. Si en un momento ellos deciden, ¿sabes qué? Ya no quiero, ni modo. Tú hiciste lo que pudiste cuando estaban pequeños. Y aún Dios los alcanzará, y si tiene que meterlos en algún desierto y regresarlos, lo va a hacer, ¿no? Pero como hombres es nuestra obligación enseñar de la palabra de Dios. Ahora, para que tú seas la cabeza del hogar principalmente, la cabeza espiritual en tu matrimonio y en tu familia, tienes que dedicarte a buscar tú principalmente de Dios a través de la palabra y a través de la oración. Si tú no lo haces, entonces es una ilusión vaga nada más. Porque principalmente yo tengo que ir y buscar de Dios y agarrar toda mi chuletota, toda mi carne y meterme a buscar de Dios para enseñar a mi familia de la palabra de Dios, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo no me estoy justificando porque en algún momento no hacía lo correcto y lo pagué caro entonces, ¿no? Pero le doy gracias a Dios que aún mis hijas están pequeñas y aún puedo hacer lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo te decía, o sea, Dios me ha exhortado a mí también. Pero si tú y yo pasamos horas, días, meses viendo el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, quizás a ti te gusta ver películas, quizás a ti te gusta algún deporte o hacer otra cosa, ¿sí? Pero si pasamos días viendo fútbol, series de televisión, películas, año con año, son cosas que muchas veces nos hacen descuidar el lado espiritual de nuestra familia, de nuestra esposa y de nuestros hijos, y al final no vamos a cosechar frutos buenos, ¿sí? Y aquí estoy hablando de esposos que son creyentes, que vienen a la iglesia, que dicen que aman a Dios, que llevan años buscando de Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a ser sacerdotes de nuestro hogar porque Dios nos va a pedir cuentas de ello. No es una broma, ¿no? Porque muchas veces dicen por ahí, no sé si me equivoco, pero eres luz en la calle y candil en tu casa, algo similar, ¿sí? Candil de la calle, oscuridad en la casa. Entonces podemos quizás afuera predicar el evangelio, decir, pero adentro ¿qué está pasando en el hogar? Entonces tenemos que llevar a nuestra familia a buscar de Dios en todo momento, y muchas veces con este tipo de actitudes no estamos mostrando amor ni como esposos ni como padres, porque no solo es en lo material. Lo material tiene un ciclo y termina en algún momento, pero lo espiritual es eterno. Porque puedes decirme, bueno, es que yo soy un padre que cuando mi hijo me pide algo yo se lo doy, ¿no? Yo le doy lo que me pide y lo tengo bien y no le falta nada, pero no quiero que me molestes porque voy a ver el fútbol, ¿no? Ok, o puede ser un padre que dices, bueno, yo sí me junto con mi familia, oramos y buscamos a Dios, pero no suples nada de lo necesario. Entonces tiene que haber un equilibrio en las dos partes, ¿sí? Tenemos como ejemplo el de Cristo. Él protege amorosamente la pureza de su iglesia. El esposo piadoso buscará el sacrificio, el decoro y el crecimiento espiritual de su esposa. Como maridos, es nuestra responsabilidad. Tenemos que aprender a ser devocionales en el hogar, tiempos de oración, oración por los hijos, enseñarles a amar a Dios. Eso es muy importante. Pero muchas veces se nos va el tiempo haciendo otro tipo de actividades que están fuera de lo que tenemos que hacer, porque nos comportamos muchas veces como nos muestra la sociedad. Entonces hay cosas que tenemos que cambiar, ¿sí? El tercero es amor que cuida. Di conmigo, amor que cuida.
El amor verdadero, ¿qué es lo que hace? Cuando tú amas a alguien de verdad, lo cuidas tiernamente, ¿no? Efesios 5:28 dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y hablamos del cuerpo, ¿qué haces con tu cuerpo? Quizás haces ejercicio, quizás te alimentas, ¿no? Comes bien, cuidas tu rostro, a lo mejor te cortas tu pelo, haces algo, quizás te cortes tu barba, no sé, hagas cosas, pero cuidas tu cuerpo. Si estás enfermo, te cuidas. Si tienes frío, te abrigas, ¿sí? Si estás cansado, pones a descansar tu cuerpo. Cuando cuidadosamente o constantemente cuidamos nuestro cuerpo y le brindamos cualquier cosa, alimento, ropa, comodidad, recreación, relajamiento o el descanso que necesita. Prácticamente estamos atentos a nuestro cuerpo, nos preocupamos por él, ¿sí o no? Sus necesidades, siendo sensibles y responsables a lo que el cuerpo pide. Entonces, esa es la clase de amor que este versículo presenta, que el esposo tiene que mostrar por la esposa, ¿sí? Ya hablamos de que la Biblia no describe el amor como una emoción. Un marido debe cuidar a su esposa como a sí mismo. Con la misma devoción que tú te cuidas, tienes que cuidar a tu esposa, ¿sí? Igualito, porque el esposo tiene que entender que el amor es sacrificado. Te va a llevar a poner en primer lugar a tu esposa antes que a ti. A lo mejor no vas a concordar conmigo, ¿sí? Un esposo que ama a su esposa de esta manera atrae gran bendición de parte de ella y de parte del Señor. Pero qué difícil es hacer esto a veces, ¿no? A veces estamos luchando con nuestros propios ídolos como hombres y solamente estoy pensando en mi propio yo, que yo soy primero, yo soy y lo demás después. A veces pasa eso. Pero cuando aprendemos, como hablamos las semanas pasadas, cuando somos una misma carne, cuando somos un mismo cuerpo, si ella se hace daño, tú deberías sentir dolor. Si ella tiene necesidades, tú deberías adoptarlas como tuyas. Tú deberías tratar de sentir lo que ella siente, desear lo que ella desea y brindar el mismo cuidado y la misma consideración que ofreces por ti mismo. No ser egoístas. Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Dice aquí. La sumisión también es una responsabilidad de un esposo cristiano. Aunque no se somete a su esposa como líder, el esposo creyente debe someterse al cumplimiento del deber amoroso de ser sensible a sus necesidades, a sus temores y sentimientos de la mujer que dices que amas. Aun cuando ella no fuera cristiana, porque muchas veces puede ser pretexto, así como la semana pasada decíamos, aun cuando ella no fuera cristiana y tú sí, las necesidades que ella tenga son tu responsabilidad como cabeza de hogar. Entonces, tienes igual que mostrar el amor de Cristo, aun cuando ella no sea cristiana, mostrar el amor de Cristo, lo que te ha cambiado a ti, reflejar a Cristo. Ahora, hablar de la fragilidad de la esposa como vaso frágil. Hay una parte de la mujer que necesita protección, provisión y fortaleza de parte del esposo, ¿no es así? Podemos ver en este versículo de Primera de Pedro 3 maneras prácticas que tú como esposo tienes o debes preferir a tu esposa primero antes que ti. ¿Quién dice amén? Yo voy a preferir primero a mi esposa. O quien lucha con su yo dice, no, primero yo y después ella, ¿no? La bruja quizás le dices. Entonces, tenemos que entender que es primero ella. Lo primero es tener consideración. Di conmigo, consideración. Dice este versículo primero, vivir con ella comprensivamente. Si muchas veces, como hombres, no hacemos el esfuerzo por escucharlas y entender lo que ellas quieren, somos insensibles y ni siquiera nos importa cómo se sienten. Porque a veces solo, como te lo decía, luchamos con el yo y solo importa lo que yo digo y lo que yo quiero y lo que yo pienso. El amor apropiado por la esposa implica ser considerados por cómo ella se siente. Tenemos que ser conscientes de las preocupaciones que ellas expresan, los objetivos que tienen establecidos, los sueños que aprecian, los deseos que las motivan a seguir adelante, los temores que tienen y las necesidades que acarrean. Y esto requiere que nos esforcemos por lo que ellas ven, nosotros verlo y sentir lo que ellas sienten. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Escuchar con cuidado y dejar que abra su corazón y dejar que hable, dejar que diga lo que tenga que decir, ¿sí? Todo lo que ella sienta que lo diga. Y seamos realistas, muchas veces nosotros como hombres naturalmente
no hacemos esto. Nos olvidamos de esto. Mas sin embargo no es algo que yo diga, y que te diga tienes que hacerlo. No, eso es algo que la esposa necesita. Y es lo que la Biblia exige del esposo. Que dejes que abra su corazón, que escuches lo que ella tenga que decir. El número 2 es ser caballerosidad. Vaso frágil, dice aquí. Eso es un hecho innegable en la naturaleza. ¿Sí? Que en general las mujeres son físicamente más débiles que los hombres, y es algo que esto se está refiriendo a esto. ¿Sí? Pero yo sé muy bien que esto en estos días no es políticamente correcto, ¿no? Porque la otra vez estaba viendo un video de una chava que decía, no, es que ella puso un video ahí, no sé qué, y dice, bueno, yo preferiría, era un hombre contra una mujer, algo así, y él dijo, bueno, yo preferiría que el hombre viniera a rescatarme porque tiene más fuerza. Y pudieras ver los comentarios, porque me metí de chismoso a ver, los comentarios de las mismas mujeres que se la tragaban viva, ¿sí? Que le decían, ¿cómo eres una estúpida, eres una tonta, cómo se te ocurre decir esto, que no sé qué? Políticamente correcto no está bien esto que estoy diciendo, decir que la mujer es frágil, y quizás a lo mejor alguien ya tiene ahí el puño preparado para darle a su esposo, pero de ninguna manera estamos ofendiendo a la mujer. No estamos ofendiendo, porque existe una razón, y es que el esposo trate a su esposa con amabilidad y caballerosidad. Un esposo honra a su esposa cuando usa su fuerza a servirle, de manera que toma en cuenta las debilidades de ella. Hay muchas maneras prácticas de mostrar esta clase de cortesía del esposo a la esposa, desde cosas simbólicas como abrirle la puerta del carro, ¿no? Cambiarle la llanta del carro, ayudarle a lavar los vidrios, ayudarle a lavar los trastes, ponerle un clavo, ¿no? Cosas como estas, mover los muebles, ¿no? Cosas como estas. Ahora, tienen que ser comprensivo y ser empático con tu esposa. Sí, hablar de vaso frágil no es hacerla menos, ni mucho menos, ni estar pensando es que la mujer es menos, no, es amarla y ser dedicado con ella, y tu fuerza emplearla para apoyarla, no es para ofenderla ni humillarla, es para cuidarla y apoyarla nada más, ¿no? Y el 3 sería comunión. Si la última parte de este versículo dice, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Los dos son coherederos de la gracia de la vida, y lo que se expresa aquí es que el matrimonio es la mejor parte de la vida. Sí, a pesar de que siempre digo es que es difícil, porque es difícil, pero es la mejor parte de la vida. Marido y mujer participan juntos de la gracia de vida. Aquí Pedro está reconociendo en este versículo la importancia de esa relación, y citó como la razón primordial para que el esposo deba ser considerado y caballeroso con su esposa, que sus oraciones no sean de estorbo. Si en el matrimonio, en la relación de matrimonio del marido y la mujer existe una clase de brecha, esto puede cerrar las ventanas de los cielos, porque no estamos siendo de ejemplo a la sociedad, y principalmente quizás a los hijos. Pero eso es la insistencia de Pedro a los esposos, de ser comprensivos y mostrar honor y empatía a sus esposas, y de esta forma decir lo mismo que Efesios 5:28, los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Y regresando al versículo 29 de Efesios, nadie aborrece jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Es proveer para sus necesidades, ayudarla también a crecer y madurar en Cristo, así como suministrar afecto tierno y cálido para que tenga comodidad y seguridad. La esposa es un tesoro dado por Dios para alimentar y cuidar, y como Cristo hace con la iglesia, la esposa no es para maltratarla, para humillarla, es para valorarla y cuidarla. Porque una mujer no sale de su casa para que vaya a tu casa y la maltrates y la trates mal y la hagas sentir como una cucaracha. Para eso no se va de su casa. ¿Sí? Si en algún momento tú has fallado en esto, estás a tiempo de regresar a la dirección correcta y pedirle a Dios que te dé sabiduría, humillarte a Él principalmente. Pídele dirección, deja tu orgullo, deja tu vanidad, deja tu yo de pensar solo en ti, deja el mal camino a un lado y recuerda que hay alguien que se casó contigo para ser feliz, a la manera que Dios quiere. El hombre, el esposo, debe suplir toda necesidad de amor, de amistad, compañía, intimidad física. El matrimonio es una ilustración viva del amor de Cristo por la iglesia. Por eso es que el deber del esposo es cuidar a su esposa. Es una responsabilidad sagrada, y especialmente en un matrimonio cristiano. El número 4 es amor que perdura.
¿sí? Tiene que ser una clase de amor que dura más que cualquier prueba que venga, porque el matrimonio está lleno de pruebas. Hoy saliste de una prueba y quizás mañana entres a otra, y así sucesivamente. El matrimonio está lleno de pruebas. Aún las pruebas que vengan, vence cualquier obstáculo que esté. Ese es el diseño original de Dios para el matrimonio. Efesios 5:31 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Se unirán, en un término griego, habla de engomar algo. Esto describe un vínculo permanente e irrompible, una unión engomada por amor duradero que se niega rotundamente a romperse. Si tú pones cola loca en algo, ¿cómo queda? ¿Sí? Si tú lo rompes, se deshace, se destroza, ¿no? Entonces, aun cuando vengan las pruebas, las dificultades, los desiertos, las tormentas, el esposo debe demostrar esa clase de amor como Cristo te lo ha mostrado a ti. Un amor que, ¿qué crees? Que está sellado hasta la eternidad. Si un matrimonio que está sostenido por Dios siendo el centro, eso ayuda siempre a que el amor que sientes desde el primer día, cuando tú dijiste: hey, estaré contigo todos los días de mi vida, se haga verdad. Y que tu amor por esa persona que un día tú decidiste escoger como tu pareja o como tu esposa, perdure cada día con amor. Unidos, engomados, que no se rompa con nada, sino que se vaya perfeccionando día con día, buscando principalmente de Dios, y los dos juntos escalando hacia el mismo camino. Ahora, ¿cuál será la motivación del amor? La Biblia es clara cuando hablamos de la familia, ¿sí? Cuando habla de la familia, habla y empieza con un matrimonio entre un hombre y una mujer, sellando una relación en una sola carne, centrado en un amor que es de sacrificio. Los dos se tienen que sacrificar el uno para el otro. ¿Por qué razón esto será tan importante? ¿Cuál será la motivación más elevada y mejor para que el esposo ame a su esposa? El versículo 32 dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo en la iglesia. El amor del esposo a la esposa es un deber sagrado. No es cualquier cosa hablar del matrimonio. No es me caso hoy y me divorcio mañana. Debido a la relación que tiene, a la comparación que hacemos con Cristo, con la iglesia. Debido a que el matrimonio representa esa unión, el marido debe ser como Cristo en su amor por la esposa. Y ella debe someterse al liderazgo del marido, o de lo contrario, el objetivo divino, ¿sí?, se destruye y el matrimonio no llega a ser lo que Dios instituyó desde un principio que fuera. ¿Qué motivo más elevado podría haber para que un esposo ame a su esposa? ¿Qué crees que puede hacer? Bueno, cuando el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sí?, honra a Cristo en el modo más directo y gráfico, que es el marido se convierte en la encarnación del amor de Cristo hacia su propia esposa. Al final, no estoy diciendo que Cristo está reencarnando en ti, ni mucho menos. Al final lo que pasa aquí es que es un ejemplo vivo para el resto de la familia, ¿sí? Es un canal de bendición para todo el hogar, es un canal de bendición para toda la familia, es un testimonio donde un mundo observa todo lo que somos, porque todo el mundo está observando todo, y sin duda que Dios nos dé la gracia para poder hacer esto posible, porque no es algo fácil, ¿sí? Porque lamentablemente todos están viendo cómo nos comportamos, y muchas veces no nos comportamos de la manera correcta, ¿no? Entonces, muchas veces como hombres ejercemos un liderazgo impositivo, ¿no? Como hombres, como varones, a lo cual le llamamos machismo. Muchas veces somos machistas. Pero todo esto tiene un trasfondo dentro de nosotros como hombres. Y eso puede ser que quizás estás cargando muchos temores, muchas inseguridades. Pero el único que puede librarte de esos temores y esas inseguridades, el único es Cristo. Es el único que te puede quitar esto. Ahora tú como mujer, quizás ves a tu esposo muy rudo, pero por si no lo sabías, él también tiene sentimientos. Él también tiene cosas guardadas. Y muchas veces por la caída del hombre, lo que pasó con Adán y con Eva en el Edén, distorsionamos el liderazgo en el hogar y lo hacemos de forma incorrecta y no mostramos amor. Muchas veces nos queremos sentir los rudos, los machos, los que podemos todo, pero por dentro tenemos temores, tenemos inseguridades, tenemos temor al fracaso, al rechazo, a la crítica, y lamentablemente en nuestro hermoso país de México existe un matriarcado horrible también, ¿no?
Porque cuando menos te das cuenta, ya te voltearon a la esposa contra ti, ¿no? Y la ponen en contra tuya. Porque critican quizás la forma en que tú puedes suplir las necesidades en tu familia. Y quizás tú dices, bueno, yo hago lo mejor que puedo, pero ahora mi esposa ya está contra mí, ¿no? Pero la gente piensa en sus zapatos y no piensa en tus propios zapatos. Y de pronto cosas como estas hacen que tú, como hombre, se te endurezca el corazón. Y de repente cuando te das cuenta, tu corazón ya está hecho una piedra. Eres insensible, eres rudo y eres orgulloso. Pero como hombres que profesamos amar a Cristo, tenemos en quién poner nuestra mirada, en quién centrarnos y a quién buscar y a quién seguir. No existen pretextos para aprovechar de nuestra autoridad y vivir de una manera equivocada el liderazgo como esposo. Porque supuestamente hablamos de que amamos a Dios, que profesamos de Dios, ¿sí? Por eso lo digo, el matrimonio no es algo fácil, es una responsabilidad del esposo, ¿sí? Un joven, si tú eres joven y tú dices, bueno, yo estoy a punto de casarme o te quieres casar, tienes que saber, lo que tú tienes que hacer es sacrificar todo lo que eres por la mujer que vas a escoger como esposa, porque es una responsabilidad. Porque no es nada más me caso ya, es una gran responsabilidad ante Dios. Y más si eres un chavo que amas a Dios, ¿sí? Entonces, imagínate comparar el amor por Cristo a la iglesia. Puedes imaginar todo lo que como hombre tienes que dejar para ser el ejemplo de Cristo en tu familia. Puedes imaginarte, tienes que aprender a dejar tu orgullo, aprender a dejar tu vanidad, aprender a dejar todo lo áspero que eres, todo lo rudo que eres, todo el egocentrismo. Dejar mis cosas primero para que ellos estén bien o para que ellos puedan estar mejor que yo. O lo que yo necesito, primero lo que ellos quieran. ¿Puedes imaginar eso? Tu esposa y tus hijos son primero y después tú. O sea, esa es la relación, ¿sí? Sé que si yo le digo a alguien que no conoce a Dios, oye, es que primero es tu esposa y también son tus hijos primero, me van a decir, tú eres un mandilón. Y no lo culpo, porque batallamos con el yo, ¿no? Pero no importa que digan que somos mandilones, ¿sí? Lo importante es quedar con el de arriba bien. ¿Por qué? Porque un día estaremos delante de Él. Entonces, si tú eres alguien también que no conoce de Dios, o te alejaste en algún momento y decidiste, ¿sabes qué? Ya no quiero buscar de Dios, me alejé por X situación. Deja que Dios te dé la dirección correcta para llevar a tu familia por el camino seguro, por el camino que lleva a lo eterno. Pídele a Dios perdón, pon tu corazón en sus manos. Y si tú me dices, es que yo amo a mi familia, Dios la ama mucho más que tú, mucho más que tú. Y no hay mejor forma que dejar que Dios nos dé la dirección correcta para caminar en este mundo que está patas para arriba y caminar al diseño correcto de Dios, al diseño perfecto. Sí, quizás te alejaste y dijiste, bueno, yo ya no quiero más de Dios. Es tiempo de que vuelvas a la palabra de Dios, que busques de Dios y que Él te dé la dirección correcta para llevar a tu familia. Y como esposas también tengo algo que decirles. Si tú piensas aprovecharte de todo lo que he dicho para humillar a tu esposo y pasarte de lanza con él, ¿no? Y no acatar su rol como cabeza y tú como su liderazgo de él, tampoco se trata de que saques ventaja de las cosas, ¿no? Si tú no aprendes a entender que él es la cabeza y también a comprometerte a orar por él y que Dios le dé la dirección correcta para llevar la familia por el camino correcto y seguro, ¿sí? Dejando que Dios los guíe, estás fallando como tu rol de esposa. También estás fallando. Y al final las consecuencias no son solo para él ni solo para ti. Al final son consecuencias para toda la familia. Porque según profesamos algo que es diferente a lo demás, profesamos a Cristo, profesamos un amor que viene de Dios. Entonces deberíamos de entender cuál es el diseño perfecto. Dejar que Dios dirija nuestra familia. Entonces quiero que te quedes con esto. Como hombre tienes que entender que no estás diseñado para agarrar a tu esposa a garrote, o hablarle mal, o ser grosero. Ella no se fue de su casa para que tú la trates mal, para que la humilles. Ella se fue contigo porque creía en que tú ibas a ser su protector, que tú ibas a cuidar de ella, que tú la ibas a amar. Entonces debes de entender y pedirle dirección a Dios para no ser áspero, para no ser grosero y cuidar de tu familia. Pero muchas veces se nos olvida y solo pensamos en el yo quiero, en el yo digo, en el yo prefiero. Pero muchas veces debemos de entender que va a haber cosas que tenemos que sacrificar porque ellas lo necesitan, porque ellas tienen que estar mejor que tú.
¿Sí? Y yo sé que lo que estoy diciendo no está en el diseño perfecto de la sociedad, pero lamentablemente yo no tengo que quedar bien con la sociedad porque no es mi estilo, ni siquiera es lo que quiero. Lo que quiero es que tú aprendas que si tú me dices que eres cristiano, debemos de aprender lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios dio un diseño, tenemos que seguir ese diseño. Y si nos dicen mandilones, no importa. Tenemos que aprender a hacer lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que quedar bien con absolutamente nadie. Tenemos que quedar bien con nuestro Padre que está en los cielos. Entonces debemos de aprender a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos y entender que no es una relación de amo y esclava. Sí, es una relación que depende principalmente de Dios, que Dios es el centro y que tú y tu esposa están a entera disposición de Dios principalmente. Y debes de entender también que como esposo tu responsabilidad es que tu esposa y tus hijos busquen de Dios enteramente. Si nunca has hecho devocionales con ellos, hazlo. Si nunca has orado con ellos, hazlo. Pero debes de aprender a que es tu responsabilidad que ellos aprendan a amar de Dios. El otro día mi esposa me dio una estadística, la quise buscar, no la encontré, pero esa estadística hablaba de que los esposos, déjame ver si la encuentro, que cuando el esposo es el que viene a Dios primero, la estadística es que, déjame buscarla rápido, aquí la tengo que tener. Esta estadística habla de cuando el esposo viene primero, no lo voy a encontrar. Aquí está, sí. Cuando el hombre viene primero a Cristo, el hombre es el primero que busca de Dios en el hogar, ¿sí? De las familias, el 93% permanecen en la iglesia. Cuando es la madre, el 17%. Y cuando son los hijos, el 3.5%. Entonces, como hombres, tenemos una responsabilidad impresionante. Y si como hombres no aprendemos a entender el rol que tenemos, vamos a fracasar como padres. Porque quizás no fracases en la sociedad, pero no me importa, si tú fracasas en Cristo, estás fracasando en todo. Porque eso es lo que profesamos, ¿no? Entonces debemos de entender la responsabilidad que tenemos. Y es tu responsabilidad que tu familia busque de Dios. Entonces, ahí donde estás, ¿por qué no oras conmigo?